¿Puede la deuda privada de una empresa ser más segura que la deuda pública de un Estado? Sí, y cada vez son más los casos. Veámoslo. Tradicionalmente, los inversores han considerado más segura a la deuda pública que a la deuda emitida por empresas privadas. La razón fundamental es que los estados poseen capacidad fiscal para recaudar impuestos sobre esas mismas empresas privadas. Por tanto, si una empresa privada puede pagar su deuda, con más razón ha de poder pagarla el gobierno, que puede cobrarle impuestos muy elevados a esa empresa privada y a muchas otras para hacer frente a la amortización de su propia deuda. Tan es así que a la deuda pública se la ha denominado durante mucho tiempo activo libre de riesgo. Supuestamente, el título de deuda pública dentro de una economía representa el activo financiero menos arriesgado dentro de esa economía, de tal manera que el tipo de interés que abona ese título de deuda pública constituye la base sobre la cual se determinan todos los otros tipos de interés de la economía. Vamos, que si el tipo de interés a 10 años de la deuda pública está en el 5%, el tipo de interés de la deuda a 10 años de una empresa privada estará en el 5%, más un spread, más un diferencial, más una prima de riesgo específica de esa empresa. Por ejemplo, el 2%. 5% de riesgo base expresado en el tipo de interés de la deuda pública, más 2% de diferencial de prima de riesgo de esa empresa privada, tipo de interés del 7% en los bonos de esa empresa. Pero esta dinámica ha empezado a cambiar durante los últimos años. En estos momentos ya existe deuda privada de empresas que está pagando tipos de interés más bajos que su correlativa deuda gubernamental. Por ejemplo, la rentabilidad de la deuda de Siemens que vence en el año 2028 es del 1,96%. Y en cambio, la rentabilidad de la deuda pública alemana equivalente en plazo es del 1,99%. Algo similar sucede con Microsoft. La rentabilidad de la deuda de Microsoft que vence en el año 2027 es del 3,52%, mientras que la rentabilidad de la deuda pública estadounidense equivalente en plazo es del 3,57%. Hasta aquí las diferencias han sido de apenas unas centésimas. Pero cuando nos vamos a L'Oréal, empresa francesa, la diferencia ya es más marcada. La rentabilidad de la deuda de L'Oréal que vence en el año 2031 es del 2,79%, mientras que la de la deuda pública francesa equivalente en plazo es del 3,06%. Vamos, que los inversores ya les están exigiendo a algunas empresas un coste de financiación más bajo de lo que les exigen a los tesoros nacionales. Se fían más de invertir en la deuda corporativa de algunas compañías que en la deuda pública de los estados donde están radicadas esas compañías. Y no penséis que este es un fenómeno extraordinario que se limita a una, dos o tres grandes empresas. Durante las últimas décadas hemos experimentado una compresión de los diferenciales entre el tipo de interés de la deuda pública de las grandes empresas y la deuda pública de los estados. Como podéis ver ahora mismo, en promedio, las grandes empresas con calificación crediticia de grado de inversión únicamente están pagando un diferencial de 50 puntos básicos, 0,5 puntos porcentuales, sobre el tipo de interés que abona la deuda pública equivalente en plazo y con una calificación crediticia de AA. Es uno de los menores diferenciales entre el tipo de interés de la deuda pública y el tipo de interés de la deuda privada desde que tenemos registros. ¿Y esto a qué se debe? Pues en pocas palabras, a que los inversores están percibiendo que la calidad de la deuda de las empresas privadas va en aumento y la calidad de la deuda de los estados va en caída libre.
¿Y en qué se basa esta percepción? ¿Por qué creen que la deuda privada cada vez es mejor y la deuda pública cada vez peor? Pues antes de responder a esta muy relevante pregunta, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en deuda pública o en deuda privada corporativa, esto es algo que podéis hacer a través de los nuevos ETFs de renta fija de Trade Republic. Si en lugar de invertir en acciones que a corto plazo pueden tener una mayor volatilidad que los bonos, quieres invertir en renta fija, Trade Republic te proporciona el vehículo para hacerlo a través de su broker. Podrás escoger la duración que más te interese, por ejemplo, vencimiento en diciembre de 2026, vencimiento en diciembre de 2027, vencimiento en diciembre de 2028, etc., para cerrarte el tipo de interés correspondiente a cada uno de estos vencimientos. Tipos de interés anuales en euros que pueden alcanzar el 3%. A su vez, y si quisieras invertir en dólares, Trade Republic también te ofrece la posibilidad de invertir en renta fija pública o privada de los Estados Unidos, con tipos de interés anuales que pueden llegar a superar el 4% en distintos vencimientos. Si quieres obtener más información sobre los nuevos ETFs de renta fija de Trade Republic, podrás encontrar esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Entonces, lo dicho, ¿por qué el tipo de interés de la deuda privada de algunas empresas es más bajo que el tipo de interés de la deuda pública de los estados donde se hallan esas compañías? Simplificando mucho, podríamos decir que al inversor en bonos le preocupan dos tipos de riesgo. Por un lado, el riesgo de impago del bono y por otro lado, la volatilidad del precio de ese bono. El riesgo de impago es especialmente relevante para aquel que compre un bono y desee mantenerlo hasta vencimiento, hasta el momento en el que el deudor amortice el bono, y la volatilidad del precio del bono resulta un riesgo especialmente relevante para aquellos que invierten en el bono de venderlo o al menos de poder venderlo antes de vencimiento. Pues bien, en ambas dimensiones, tanto en el riesgo de impago como en la volatilidad del precio del bono, la deuda pública se está progresivamente volviendo peor que la deuda privada de muchas empresas. Por un lado, y con respecto al riesgo de impago, cada vez la mayor parte de los estados, y desde luego el Estado francés, también el Estado estadounidense e incluso, en función de los últimos movimientos, el Estado alemán, cada vez los estados abusan más de la emisión de deuda pública. Cada vez los estados están más endeudados en relación con el tamaño de su economía. En cambio, las empresas privadas o las grandes empresas privadas cada vez están relativamente menos endeudadas. Si miramos la evolución de la ratio de deuda sobre EBITDA de las empresas que componen el Standard & Poor's 500 o el Eurostock 600, lo que veremos es que esa ratio, lo que pesa la deuda sobre la generación más o menos de flujos de caja por parte de las compañías, ha ido descendiendo desde el año 2008. Por ejemplo, las grandes empresas europeas han pasado de tener una deuda aproximadamente equivalente a 8 veces EBITDA a tener una deuda de 2,5 veces EBITDA. Y las empresas estadounidenses han pasado de tener una deuda de algo más de 4 veces EBITDA a una deuda de 1,5 veces EBITDA. Es decir, que grosso modo con el EBITDA de año y medio serían capaces de retirar en promedio toda su deuda. Es decir, que mientras las empresas se han ido volviendo financieramente prudentes, los estados se han ido volviendo financieramente imprudentes. Las empresas cada vez tienen mayor capacidad de repago sobre su deuda y los estados cada vez menor capacidad de repago sobre la misma, al menos en términos reales, es decir, sin generar inflación. Por tanto, claro, si el riesgo de impago de los estados, aun siendo bajo, es más elevado que el de algunas empresas, tiene sentido que desde una perspectiva más fundamental se les requiera a los estados un tipo de interés más alto que a esas empresas para compensar su mayor riesgo. Pero como decía antes, esa no es toda la historia, porque este riesgo de impago resulta sobre todo, no únicamente, pero sobre todo relevante para aquellos inversores
que compran deuda pública y que desean mantenerla hasta vencimiento, hasta que se pague o hasta que no se pague en su cartera. Sin embargo, hay muchos otros inversores que compran deuda pública durante un tiempo y luego la venden en el mercado para recuperar liquidez. Y a esos inversores, más que el riesgo de impago a muy largo plazo, que desde luego lo tienen en cuenta, lo que desde luego les preocupa es la volatilidad en el precio de esos bonos. Porque si tienen que vender en un momento en el que el bono ha caído mucho de precio, pues entonces o no vendes cuando necesitas vender o vendes con pérdidas. Pues bien, resulta que durante los últimos años la volatilidad de los precios de la deuda pública gubernamental también se ha vuelto más elevada, incluso si nos restringimos a hablar de la volatilidad a la baja en el precio del bono, también se ha vuelto más elevada que la volatilidad de la deuda privada corporativa. Lo podéis ver en este gráfico para el caso de la deuda pública canadiense y de la deuda privada corporativa de Canadá. La línea gris representa la caída máxima que ha experimentado cada año la deuda pública gubernamental, desde el punto máximo al punto mínimo de ese año. Y la línea azul representa lo mismo, pero para la deuda privada. Y como vemos, durante toda la década pasada, la deuda pública tendía a experimentar mayores caídas más pronunciadas que la deuda privada. ¿Y esto por qué es así? Pues muy probablemente porque los emisores y los gestores de esa deuda pública, es decir, el gobierno de cada uno de los estados que emite la deuda pública, ha venido generando cada vez más ruido político, más tensiones y refriegas políticas internas, que se trasladan en mayor volatilidad en los precios de la deuda pública. Por ejemplo, si hay una suspensión de la actividad de la administración pública en los Estados Unidos, lo que popularmente se conoce como cierre gubernamental, pues obviamente la deuda pública estadounidense fluctúa durante esos días en el mercado. Según se aleje la negociación política del acuerdo, la deuda pública cae, y según se acerque la negociación política al acuerdo, la deuda pública sube. Lo mismo que sucede en Francia. Si cae el gobierno, si no tiene el gobierno mayoría para aprobar unos presupuestos que saneen las cuentas públicas, todo eso es un germen de fluctuación de la deuda pública francesa. Entonces, si los gestores de la deuda pública, por fragmentación política, debilidad institucional, tensiones redistributivas, populismo propio de la democracia, de repartir subsidios y rentas clientelizadoras entre la población. Si todo eso se traduce en que cada vez haya más tensiones políticas que a su vez generan tensiones presupuestarias y tensiones financieras, pues es lógico que el valor de la deuda pública se vuelva más fluctuante. En cambio, tenemos empresas privadas que están al margen de todo ese ruido, que están más profesionalmente gestionadas, que se preocupan por no generar incertidumbres, dudas sobre su capacidad de repago entre sus acreedores, y por tanto esa deuda corporativa es menos dada a experimentar fluctuaciones violentas a corto plazo. Pues bien, si la deuda privada de determinadas empresas tiende a exhibir un valor más estable en el mercado, eso la vuelve más apetitosa para aquellos inversores que no desean necesariamente mantenerla hasta vencimiento en sus balances, sino que quizá en algún momento quieren desprenderse de ella al menor riesgo de pérdida posible. Y si la deuda privada corporativa se vuelve más atractiva por esa mayor estabilidad relativa de su valor que la deuda pública más contaminada por el ruido y la refriega política, pues entonces la deuda privada puede cotizar a un precio más alto, es decir, a un tipo de interés más bajo que la deuda pública. En términos estrictamente económicos, diríamos que los inversores le otorgan una prima de liquidez mayor a la deuda privada corporativa que a la deuda pública. En definitiva, cada vez más inversores profesionales consideran que la deuda privada de muchas empresas posee una mayor calidad, tanto en términos de repago como de estabilidad de su valor en los mercados, que la deuda pública del Estado.
Y eso es así no porque las empresas cada vez sean más grandes, incluso más grandes que muchos estados, lo cual es falso. No hay ninguna compañía que sea más grande que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. Eso es así porque las empresas tienden a estar dirigidas por gestores profesionales que se preocupan de generar valor para el accionista y también confianza para los acreedores. Son gestores que están enfocados en ese objetivo prioritario, porque les va su puesto y su supervivencia en ello. En cambio, los gobiernos, los emisores de deuda pública, suelen estar en manos de personas que no se preocupan demasiado por generar valor para sus acreedores, sino que se preocupan esencialmente por conquistar y por mantenerse en el poder. Y eso, sobre todo en un contexto de creciente debilidad institucional, se traduce en decisiones financieras completamente irresponsables y cortoplacistas que tienen su traslación al mercado de deuda pública. Si no fuera porque, a pesar de todo eso, la brutal maquinaria confiscadora fiscal de los estados sigue estando detrás, y por tanto el Estado sigue teniendo la capacidad de recaudar coactivamente ingentes cantidades de recursos, si no fuera por eso, desde luego, la deuda emitida por muchos estados sería directamente un bono basura. Y aún con eso, aún sin que las empresas privadas dispongan de la capacidad para extraer coactivamente cantidades ingentes de recursos de la población, aún así son capaces de gestionar su deuda mejor que muchos estados. Incluso robando masivamente, los estados resultan deudores menos confiables que las empresas que se limitan a comerciar pacíficamente.